este año con Víctor Hugo Morales, con Ernesto Cherkis Vialo. Y tenemos la suerte ahora de poder estar en comunicación con un referente también del periodismo deportivo argentino, escritor él. Hacemos referencia a Walter Vargas, quien amablemente nos atiende del otro lado de la línea. Walter, muy buenos días. Ricardo Bortolós y Roberto Suárez, los saludamos desde la ciudad de Villocampo, en la provincia de Santa Fe. Hola, ¿cómo les va, muchachos? Buenos días. Es un placer que se hayan acordado de mí, así que estoy aquí a la orden. Walter, la idea es hablar un poquito de su vida como periodista, como escritor, pero también hacer alusión a determinadas cuestiones. ¿Qué quedó de aquel chico de apenas 16 años que fue a probar suerte a la capital y que se chocó un día con Hernán Santos Nicolini para pedirle trabajo? Qué buena pregunta, Macés. Vos sabés que la semana pasada fui uno de los expositores en la inauguración del Congreso de Periodismo Deportivo aquí en la Universidad de La Plata y hablamos un poco de eso con los alumnos, con cantidad de jóvenes veinteañeros que están abriéndose paso. Y yo creo que lo que ha quedado, y me parece que es para mí una especie de motor sagrado, es la devoción por el oficio, por la profesión. Creo que en la vida no hay tantas decisiones importantes que uno toma. Si lo pensamos bien, vamos a ver que la mayoría de las decisiones son parte de la vida cotidiana, si se quiere, no digo que banales, pero no tan relevante como para estar en la primera línea de una biografía. Pero sí me parece que el oficio, el trabajo que uno va a cultivar, es parte de las grandes decisiones que uno toma en la vida, y la pasión, el entusiasmo, el amor por un oficio, por una profesión, me parece que es parte de las cosas más importantes que tiene una persona, ¿no? En lo que yo llamo la canasta básica existencial. Y creo que después de tantos años, más de 40, lo que sigo sosteniendo es esa chispa, esa llama, ese motor que me hace estar a buenas con el oficio que he elegido. Me parece que por ahí anda. Leía en una nota que Nicolini le preguntó en su oportunidad los límites de las categorías en boxeo y usted le recitó todas. ¿Sigue conservando esa memoria para recordar tantos datos? Qué buena pregunta, Macés. Creo que sigo teniendo una buena memoria. Ahora se me escapan algunos. Sí podría decirte, mutaron algunos límites de las categorías, pero creo que si me lo preguntaras te podría decirte los límites de las categorías de aquellos tiempos, que fue abril del año 78, creo que podría recordarlos con 90% de exactitud, pero sí creo que tengo que sigo teniendo una buena memoria. Luego de quizás una infancia con limitaciones, usted se ha destacado por no hacer de manera formal, o por lo menos en su momento, la escuela secundaria. ¿Usted se considera un autodidacta, Walter? Sí, a grandes trazos, sí, soy un autodidacta, soy, qué sé yo, lo que en Estados Unidos se llama un tipo que se hizo a sí mismo, el self-made man. De todas maneras, siempre después que digo que soy un autodidacta, agrego que es una manera de simplificar para que te entienda un interlocutor posible, porque nadie es plenamente autodidacta. Creo que si no tenemos una red de gente que nos ayuda, sea efectivamente, sea en la formación, sea porque nos abre una puerta, es imposible. De manera que sí, a grandes trazos puedo decir que soy un tipo que se formó a sí mismo, pero no deja de ser una verdad media. Me formé a mí mismo, tuve ese motor para sobreponerme a algunas limitaciones de mis orígenes socioeconómicas, pero también tuve mucha gente que me ayudó, he tenido buenos maestros, y hoy, después, casi 41 años después que me inicié en la profesión y con 60 en el DNI, sigo teniendo gente que me ayuda a pensar, que me ayuda a crecer, que cada día me ayuda a ser mejor de lo que soy. Sería ingrato si no te dijera esto. Seguro. He leído una anécdota, no sé cuánto tiene de cierto, cuánto tiene de ficción, inmortalizado en un cuento de Eduardo Sacheri, donde una vez se tuvo que contener el llanto por no poder escuchar el partido, porque su padre no tenía pilas para la radio y en un momento determinado le dijo, las voy a hervir para poder escuchar el partido, no te lo vas a perder.
¿Qué hay de eso para después valorar todo lo que uno puede llegar a conseguir más adelante? Sí, mirá vos qué pregunta más es. Sí, ese cuento se llama El diario íntimo de un chico rubio, sí. Es el título de un libro de cuentos futboleros que publiqué en 2004. Después tuve el honor de que conste en una antología del cuento, del cuento de fútbol que hizo Alfaguara, sí. Compilado por Alejandro Apo. Para mí estar en ese libro al lado de Luminarias de la Escritura es un honor. Eduardo lo incorporó en su momento cuando daba talleres de escritura, de cuento, no sé si lo sigue haciendo, y me honró leyéndolo. Sí, para ser honesto, ese es un texto, uno de los textos más autobiográficos que he escrito, y tal vez sea el texto. Yo he escrito muchos poemas en mi vida, he publicado media docena de libros de poemas, he escrito bastante, de todo un poco, y puedo leer algunas cosas que yo escribo, pero ese es un cuento que tiene un tinte autobiográfico tan potente, tan fuerte, que la verdad que me cuesta mucho sostener emocionalmente su lectura. Y esa imagen que vos me traes, la del padre viéndole las pilas al hijo para que a la noche escuche el partido, es 100% real. ¿Cuánto hay de Fontana Rosa, por ejemplo, en sus textos, en sus cosas que usted elige para escribir y para leer? Mirá, no tengo una marca exacta de Fontana Rosa en la poesía, porque el negro no era poeta, claro, tampoco no, en modos periodísticos, pero es evidente que en mis relatos y en mis cuentos, sobre todo en aquel libro de cuentos de fútbol, sí, es imposible no emular a Fontana Rosa, porque Fontana Rosa es para mi gusto, para mi humilde entendimiento, es el Maradona de los cuentistas de fútbol. Sí, es verdad. Y de alguna manera el negro autorizó a todos los que lo precedieron y a todos los que vinieron después. Creo que también las nuevas camadas de escritores que se sienten a escribir sobre fútbol desde la ficción deben tener el sello. Es muy difícil pasar por encima del negro, y también es cierto que es muy difícil escribir con el talento descomunal que tuvo el negro Fontana Rosa, de manera que alguna influencia debe haber tenido, aunque en ese cuento que vos aludís, especialmente del diario íntimo de un chico rubio, yo le hago un guiño en el estilo a un novelista que murió hace algunos años, que para mí es uno de los más grandes novelistas argentinos de los últimos 20 o 30 años, que se llama Andrés Rivera, que escribió El amigo de Baudelaire, La Sierva, escribía ficción histórica, y el tono de ese cuento, con mucho punto y aparte, el ritmo es un guiño a Andrés Rivera, no exactamente el negro Fontana Rosa, pero en ese libro, que tiene unos cuantos cuentos, no recuerdo cuántos, creo que eran 16, una cosa así, va de suyo la marca de Fontana Rosa, y también va de suyo lo falible que fue ese libro, porque hay una distancia sideral entre lo que yo pude consumar en esos textos y lo que el negro consumó en su obra, ¿verdad? ¿Y Eduardo Galeano, algún cariño o reminiscencia que le traiga en sus momentos la lectura de aquel escritor tan genial de origen uruguayo? Sí, vos es que yo no soy no estoy en la primera línea de los admiradores de Eduardo Galeano, pero sí, cuando leía a Galeano, desde Venas Abiertas de América Latina hasta sus textos Fútbol y a Sol y Sombra, lo que sí me impregnó mucho es la poética que escribía, con la que escribía. Galeano era un poeta que escribía prosa, así que es posible que inconscientemente también haya tenido la impronta de él, y tal vez, y también, ya que no me lo nombrás, pero yo te lo traigo, de Osvaldo Soriano, el Gordo Soriano, que fue un gran escritor, un gran periodista y un gran futbolero también. Sí, ha tenido cuentos, la verdad, muy buenos. Y leía hace muy poquito una entrevista también que usted había conseguido, y que decía que admiraba mucho a Gabriel García Márquez porque era capaz de escribir 20 páginas de un texto sin ningún punto y aparte, o sin ninguna coma incluso. Yo recuerdo El Otoño del Patriarca, donde en el último capítulo ni siquiera hay puntos seguidos, pero seguía siendo genial. ¿Cree que eso es algo que lo puede hacer alguien como García Márquez solamente? Sí, creo que eso lo puede hacer García Márquez porque era García Márquez, pero al mismo tiempo me parece que
ya que lo trajiste a Galeano, Galeano tiene una frase muy linda, muy bella, que sirve para cualquier persona, de cualquier clase social, de cualquier inquietud. Galeano decía, el horizonte sirve para andar, no lo alcanzaremos nunca, pero sirve para caminar, decía Galeano. Y me parece que, vos sabés que lo hablo siempre con mis alumnos en la Universidad de Palermo, cuando voy a dar una charla, algún seminario, porque hoy las jóvenes generaciones leen poco, tienen poco contacto con el papel, con el libro, son a veces están como tapadas por la cultura 2.0 de las redes sociales, de los portales. De hecho, hace 2 días yo doy clases los jueves en la Universidad de Palermo. Le preguntaba a los 9 alumnos que tenía quiénes de ellos leían libros de literatura, qué sé yo, y ninguno leía literatura. Y 2 de ellos son colombianos, entonces suelo tener muchos alumnos colombianos. Entonces algunos no leen a García Márquez y quieren ser periodistas y quieren escribir. Y yo digo, no puede ser que no lean a García Márquez, van a ser periodistas. La herramienta que tienen ustedes, un periodista, es la palabra, es la escritura, o es la palabra si uno no se propone ser periodista de medio escrito. Y para mí García Márquez es ineludible. Me parece que el Gabo llevó al máximo sus posibilidades expresivas, creativas y de su tensión a la lengua castellana. Entonces es imposible, si uno piensa en alcanzar la dimensión de García Márquez, se deprime y no es que no habla más, es mudo, ¿viste? Es como querer jugar al fútbol con Maradona. Exactamente, es como, claro, ¿viste? Te deprimís y terminás siendo Bernardo, el mayordomo del zorro. Pero si uno dice, a ver, ¿cuánto puedo tomar de este maestro? Y juega que es su amigo y que toma un café con él, y que García Márquez es una especie de maestro que lo acompaña, me parece que es ineludible leer a García Márquez. El ritmo, una lengua es una música, es un ritmo, es una pausa, y es una alineación de planetas, un texto, y García Márquez fue un maestro en eso, y creo que cabría leerlo. Fuera de esto también cabe leerlo por puro placer, ¿verdad? Me pasa algo muy curioso con Vargas Llosa, no sé si a usted le ocurre lo mismo, que por ahí escuchándolo, uno por ahí está en desacuerdo con la mayoría de las cosas que dice, pero no puede dejar de quererlo por las cosas tan bellas que ha escrito. ¿A usted le pasa algo similar? ¿Logra separar muchas veces lo que es el texto de esa persona, su obra literaria, con lo que tiene que ver con sus posturas ideológicas? Qué lindo planteo, Macé. Sí, logro y me lo impongo. Mirá vos, hace una semana hablaba con mi esposa, que ella es muy peronista, y no lo quiere a Borges porque decía Borges era gorila, era reaccionario, qué sé yo, y yo le decía que a Borges no me interesaba por sus ideas políticas. Jamás se me hubiera ocurrido tratar de sentarme a charlar con Borges para convencerlo de sus ideas políticas. Con Vargas Llosa me pasa algo muy parecido. Vargas Llosa me resulta un tipo fastidioso, odioso, me cae mal. Miramos el mundo de lugares muy diferentes, y sin embargo, ahora no lo estoy leyendo mucho, pero aún cuando yo ya tenía diferencias irreconciliables, no me hubiera privado de leerlo. Vargas Llosa fue brillante y es brillante a pesar de sí mismo. Es una discusión interesante esta, porque vos fíjate que Ezra Pound, por ejemplo, fue un poeta extraordinario que se mostraba partidario del nazismo. Y Pound fue un poeta fascinante a pesar de su posición ideológica, porque la poesía fue más grande que él mismo, la poesía que él escribió. Y así podríamos extender esto a Heidegger, que fue rector de la Universidad de Freiburg en la época del nazismo, y aún así revolucionó la filosofía, y a tantos más. Mira, hay una frase que no sé quién la dijo, pero yo un poco me la he apropiado. Decía, me dijeron que Shakespeare es muy odioso, de manera que si viviera enfrente de mi casa jamás cruzaría a tomar un té con él. Sin embargo, no puedo concebir la vida sin leer los textos de Shakespeare. Así que coincido con tu registro. Jamás dejaría de apreciar un arte por la índole ideológica de una persona. Esto no cancela que a veces me pase
que con actores o músicos, etcétera, contemporáneos, que postulan cosas muy que yo juzgo desagradables, me cueste en lo inmediato, me cueste abrevar en su arte. Me pasó con Cordera cuando hizo aquella suerte de apología de la pedofilia. Sí, sí, sí. Y me costó un tiempito volver a escuchar a la Versuit, pero un tiempito nada más. Después escucho a la Versuit y es como que tomo distancia de ese Cordera de la vida cotidiana que da una conferencia de prensa y dijo las barbaridades que dijo. Es verdad. ¿Y cómo toma la demonización, la estigmatización que se le hace a un referente suyo como Víctor Hugo Morales por sus posturas ideológicas? Y a mí me hace mucho ruido. Vos sabés que yo no soy de la misma filiación política de Víctor Hugo. Obviamente estoy más cerca de él que de la gente que él cuestiona. Claro. Naturalmente estoy mucho más cerca de él que de Mañeto, a pesar de que trabajo para Olé. Y trabaja para Olé, eso le iba a decir, sí. Claro, bueno, pero también escribo para la agencia Tela, estamos en huelga. Uno no elige los patrones si es un trabajador, elige los límites que les pone. Es verdad. Lo que pasa es que aún en el crepitar del Víctor Hugo de hace 4 o 5 años, donde era un gran referente del gobierno vigente en aquel entonces, y era también un gran referente de vos dijiste demonizado, algo así, ¿no? Satanizado por la oposición. O sea que presenté en 2 lugares diferentes la biografía de él, que me llamó Julián Capazo, que fue su biógrafo, y yo aclaré en sendas oportunidades que la verdad que tenía muchas discrepancias con Víctor Hugo ideológicas, pero que primero no me iba a permitir tomar como primer dato la afiliación ideológica de un monstruo del periodismo como Víctor Hugo. Es lo mismo que si vos me preguntás por Mozart, yo te diga como primer dato que tenía malos modales en la mesa, o si me preguntás por Beethoven, Beethoven era un sordo. Sordo, sí. Claro, sería criminal eso. Pero dicho esto, además, yo decía que pocas cosas podía afirmar de Víctor Hugo, más allá de los 4 años que trabajé con él, nunca había sido su amigo, pero sí podía afirmar que Víctor Hugo pensaba el mundo desde el punto de vista ideológico, así desde siempre que yo lo conocí en el año 97, cuando él me llamaba a trabajar a competencia. ¿Es verdad que lo vio en el programa de Mauro Vial, en aquel donde iba Samantha y todo eso? Sí, fue una cosa muy graciosa porque yo era editor de Olé, hacía poco que se había ido Juan Fassini y estaban buscando una especie de columnista, un opinador, y él leía mis columnas, la agencia vino entera y decía, pero este muchacho escribe muy bien, hablará bien, y se dio que en un Boca River, creo que fue en el 97, el día 3-3. Claro, ganaba Boca 3-0, empató con Celso Ayala, un golazo de cabeza, Gancedo casi hacia el cuarto. Yo era editor de Olé, tenía que ir a un editor a hablar con Mauro Viale del clásico, puse mis prevenciones, me acuerdo. ¿No se tiró jarronazo, nada de eso? No, porque vos sabés que yo no quería ir y Ricardo Roa, que hoy es el número 2, número 3 de Clarín, que era el director de Olé, me dijo, no, pero tenemos que posicionar la marca, como se dice en marketing, Olé hacía poco que salía, y tiene que ir un editor que haya ido al clásico. Y el único editor que fue al clásico fuiste vos. Entonces le dije, bueno, vamos a hacer un acuerdo, hablar con el productor y decirle que yo voy a hablar de fútbol, no quiero jarronazos, no quiero chichoneo con las chicas, no quiero... No, fue así. Dije, yo voy, y me puse mi saquito, que no me gusta, la corbata, que me gusta menos, y fui a hablar de fútbol estrictamente, me mantuve ahí sobrio, y tuve la suerte de que me viera José Pedro Morales, que es uno de los hermanos Víctor Hugo, que era productor de él, y fue el otro día y le dice, nene, che, vos sabés que estuvo ese muchacho Walter Vargas, lo de Viale, y tiene muy buena voz y habla bien. Víctor Hugo dijo, ofrézcanle un contrato ya, y me citó a Alejandro Apo, que conocía de hacía mucho, me acuerdo, a la vuelta a Radio Continental, y hablamos del tema, y a los 20 días yo ya estaba trabajando en Continental, así que fue exactamente como te lo refirieron. El periodista le ganó al hincha de Estudiantes fanático que era en su año de juventud. No, eso es 1 y 1. Si estoy trabajando, gana el periodista siempre. Sí. Y si no estoy trabajando, gana el hincha por goleada 5-0. Es decir, si no estoy trabajando, me vuelvo tan tonto, tan insoportable como cuando tenía 12 años. De hecho, cuando pierdo Estudiantes, mi mujer, que es hincha de Estudiantes también, se agarra la cabeza y me dice que me convierto en un ser insoportable. Pero si estoy trabajando, gana por goleada el periodista, el tipo que ama el fútbol, y el tipo sobre todo
que respeta el lugar del que me escucha, del que me lee, que no tiene la menor culpa de que yo sea estudiante de gimnasia o del Borussia Dortmund. Me parece que, no sé si tengo muchas virtudes, Ricardo, pero es así, me parece que lo tengo bien trabajado al hincha que sigo haciendo. Y si le dan a elegir, le dicen, va a ganar el premio más prestigioso que un periodista lo pueda lograr, pero tiene que permitir que salga campeón Gimnasia La Plata, ¿lo acepta? Nah, esa es una pregunta malsana. Esa es una pregunta malsana. Es difícil contestarla. O sea que tengo muchos amigos hinchas de Gimnasia, sí, y me crié entre hinchas de Gimnasia. Era 24 de mis 26 primos cuando era chico, 24 era hincha de Gimnasia. Y en el barrio el 40% era hincha de Gimnasia. A veces pienso que sería justo que saliera campeón Gimnasia. Lo digo y después... Pero si nos sale mejor. Sí, porque creo que es una hinchada muy sufrida. Sí. He tenido cientos de afectos hinchas de Gimnasia y lo sigo teniendo. Y tal vez estaría bien que sea campeón Gimnasia. Además, los premios, qué decirte, me han dado unos cuantos. Sí. El año pasado, el anteaño, gané el Galena de Oro en La Plata, que es un premio al mejor periodista. He ganado premio a la trayectoria. Pero un premio no hace mejor a la gente de la que es, ¿viste? Yo no sé si los Oscar, que es un premio muy lindo y todo lo demás, hace al tipo que lo ganó mejor que el que no lo ganó. Está bueno los premios, son mimos al alma, pero no sé si un premio hace mejor a la gente de lo que es. En realidad te diría que no. ¿Es Carlos Monzón el mejor boxeador argentino de todos los tiempos? Carlos Monzón es el más grande campeón que ha dado la Argentina en todos los tiempos por escándalo. Discuto con gente que lo discute y me agarro la cabeza. Desde el punto de vista técnico no, pero desde el punto de vista integral de un boxeador en las altas ligas, en la elite, no tengo la menor duda. Carlos fue un boxeador extraordinario, fue una máquina de pensar, una máquina de pelear, una máquina de crecer en el alto nivel cuando la vara era más alta. Y dicho sea de paso, fue uno de los pocos boxeadores que vi pegar retrocediendo. Vi pegar retrocediendo a tres. A Mohamed Ali, a Lennart y a Carlos Monzón. Quizás el alcance de brazos que tenía le facilitaba esa tarea. Sí, pero también, sí, desde luego, era muy alto para la categoría, pero he visto cientos de boxeadores altos como Monzón que no eran Monzón. Este es el tema. Claro. Claro. Como dijo alguien de Gustave Flaubert, que fue el padre de la novela psicologista en la historia de la literatura, que escribió Madame Bovary, y alguien para cuestionarlo ideológicamente dijo, Flaubert es un burgués, y otro dijo, sí, Flaubert es un burgués, pero no todos los burgueses son Flaubert. Claro. Entonces, claro, Monzón tenía un gran alcance, pero no todos los boxeadores que tienen ese alcance pueden consumar esa ventaja relativa en una ventaja absoluta, y Carlos lo hacía. ¿Ha llegado a ser amigo de Monzón o ha compartido momentos solamente? No, amigo no fui, pero compartí momentos, la verdad que fueron regalos de la vida. Cuando yo fui a vivir a Buenos Aires, Monzón hacía un año que se retiraba, pero no sé por qué le caía bien, le caía simpático, y compartí dos momentos muy lindos, uno en Santa Fe, ahí mismo en el Quincho Chiquito, que seguro lo conocés. Sí. Ahí se come buen pacú. Compartiendo pacú, dorado y surubí, y al otro día viniendo en el mismo avión con él, un avión que cambió él de Austral a Aerolínea, algo así, y después una charla muy linda que tuve en el verano del 82 cuando se decía, en efecto, Barbie Hagler le había hecho una oferta muy importante para que volviera. Sí, la verdad que yo tengo un recuerdo muy emocionado de Monzón, porque ese pibe que quería ser periodista del barrio pobre de Berisso fue a buscar laburo a Buenos Aires, y 2 años después estaba tomando cerveza con uno de sus ídolos. Claro. Entonces tengo un recuerdo muy muy grato de Monzón. Lo recuerdo con una cierta ternura, te diría, y además de la admiración que le tuve como boxeador, ¿verdad? ¿Y eso no se manchó en ningún momento por cómo terminó Monzón? No se manchó. Obviamente a ese Carlos que era osco, agresivo y que consumó ese hecho, obviamente no lo voy a aplaudir. Pero, digamos, ¿quién soy yo para juzgarlo? Como dijo alguna vez Publio Terencio, un griego, después lo tomó Marx, lo tomó Engels, lo tomó Neruda, nada de lo humano me es ajeno. Yo no soy quien para satanizar a Monzón. A mí me parece un disparate eso de que
se lo quiere impugnar a Monzón como extraordinario deportista por su vida privada. Me parece más criminal que el propio crimen que pudiera haber cometido Monzón. Naturalmente, si vos me preguntás, me cae mejor la biografía más impoluta de Ginóbili, por decirte algo. Claro. Pero no lo satanizo a Monzón por ese hecho, ni mucho menos, digamos. Y en todo caso lo pagó. No sé cuántos en la Argentina pagan por sus crímenes. Es verdad, es muy cierto lo que dice. Me pasa algo muy particular con el boxeo, soy muy fanático del boxeo, pero en los últimos tiempos prácticamente no miro por la inmundicia del negocio incrustado dentro del deporte. ¿Usted lo ve de esa manera, Walter? Sí, yo soy el tipo que ama el boxeo. Mis primeras inscripciones en relación con los deportes están en el boxeo, aquel septiembre del 65 donde Goyo Peralta peleó con Bonavena en el Luna Park, y fue la pelea de mayor concurrencia en la historia del Luna. El boxeo me abrió las puertas del periodismo a los 19 años, amo el boxeo, le debo un libro al boxeo, tengo afectos en el boxeo, pero están faltando grandes boxeadores, están faltando maestros y está faltando una dosis de pudor en la organización del boxeo. Como alguna vez me dijo ese extraordinario maestro y entrañable Amílcar Brusa, me dijo: Walter, en el boxeo no hay carmelas descalzas, no hay palomitas. Él me quería decir que en el boxeo es un mundo brumoso. Seguro. El boxeo siempre fue un mundo brumoso, el boxeo profesional, pero nunca fue tan oscuro, tan brumoso como en estos años, con el carnaval de las categorías, 6, 7 campeonatos, no sabes quién es campeón, te inventan coronas, y eso, todo este cóctel, que falten grandes campeones, que falten maestros, y el carnaval, el mamarracho organizativo, no digo que me alejó totalmente del boxeo, yo no estoy de todas maneras escribiendo de boxeo, ni hablando de boxeo, solo me consultan cuando hay una gran pelea, pero no tengo ese entusiasmo, esa devoción que tenía antes, como por ejemplo para ponerme el sábado a las 12 de la noche a encender T6 y ver las peleas. De hecho, a veces me olvido y estoy en Facebook, suponte, y veo que alguien dice, está peleando fulanito, digo, uy, ¿cómo me olvidé de la pelea? Eso hace 15 años no me hubiera pasado. Claro. Y bueno, y que haya, por ejemplo, estos circos como el de Mayweather y McGregor, y que sea tan marketinero y haya tanta gente que quiera verlo, ¿lo revela a usted este tipo de cuestiones? Sí, la verdad que me enojé mucho. Me enojé mucho con algunos amigos que veían de buen grado, amigos del boxeo, Sí, es verdad. Yo dije, ese es un límite que se ha sobrepasado. Ni siquiera es una pelea de Mayweather ante un rival muy inferior. No. Ni siquiera bueno, de otro deporte. Claro, yo bromeaba, decía, ni siquiera hay un paquete de por medio, ni siquiera hay un título inventado. Esto es un circo descarado y yo no voy a aplaudir este circo. De hecho, no vi la pelea, vi el compacto el otro día. Encima era codificada, si no recuerdo mal. Sí, era codificada, pero yo tenía acceso a ese pack, y la verdad no la vi, me quedé viendo una película con mi mujer, me acuerdo, tomando mate a la madrugada, y al otro día vi el compacto, estaba muy enojado, para confesártelo de una. No soy el único. Me sentía muy herido como tipo que ama el boxeo. ¿Y cómo ve, hablando un poquito de fútbol, esto de el retroceso respecto a la televisación de los partidos, donde vuelve a ser restringido para el público que por ahí quiera verlo? Bueno, eso ya lo tengo asimilado. Digamos, no me sorprende el retroceso en el fútbol en un momento en que tenemos un retroceso en toda la línea, en un país cuya educación se está destruyendo. Me hago cargo de lo que digo, Ricardo, no te estoy poniendo en un compromiso por favor, de que entrevistes a alguien que dice lo que estoy diciendo. Digamos, se está haciendo un país para el 20-25% de la gente, esta es la realidad. La política de este gobierno me resulta criminal a todas luces, está aplastando, está pulverizando el pan en la mesa de los sectores carecientes, incluso de sectores de las clases medias, está destruyendo la educación y la salud, porque no habría de destruir, aunque lo hizo primero que todos los demás, es verdad. Un patrimonio cultural tan grato como es el acceso al fútbol, ¿no? Entonces, ya esta herida la tengo asimilada y es parte del inventario de este gobierno, que yo lo escribo como Atila, e incluso un poco peor que Atila. Destruye todo. Exactamente, donde pasa no crece el pasto.
¿Y por qué cree que quizás la reacción popular no está en concordancia con todo lo que se viene suscitando? Uy, me metiste en las arenas políticas. Uh-huh. Yo creo que estamos ante una crisis de dirección de la oposición, Uh-huh. que estamos a una crisis de dirección sindical, y creo que también hay un porcentaje de triunfo malsano, que es parecido a lo que pasa en Brasil, de esa especie de del relato que escribió el gobierno vigente. Me parece Uh-huh. que a guisa de interpelar el presunto relato del gobierno anterior, ellos construyeron su propio relato, y me parece que el hecho de que haya millones y millones de personas, incluso millones y millones de buena gente, de trabajadores, etcétera, que hoy estarían dispuestos a votar este gobierno, tiene que ver con esa especie de anestesia que estamos padeciendo. Dicho esto, vos me preguntás y yo te respondo, esta es una carrera dinámica, la vida no se detiene, el reloj sigue funcionando, Uh-huh. Y hay que ver si conforme avanza la recesión, si conforme avanza la inflación, si conforme avanza esa pata de elefante sobre la canasta básica y todo lo demás, habría que ver si las grandes masas laboriosas se siguen quedando en la casa. Uh-huh. Yo lo dudo. Argentina tiene una tradición que no tienen otros países. Hace un tiempo hablaba con una ex alumna de la Universidad de Palermo, hondureña, y me decía, profe, ¿cómo me gustaría que mi país, gobernado por la mafia, por la ultraderecha y por los mareros, que son como gobiernos paralelos de delincuentes, existiera esa capacidad de movilización que tienen en Argentina los obreros, las mujeres feministas y qué sé yo? Así que sí, me sorprende que no haya una movilización mucho más grande y más sostenida, pero esto no quiere decir que no la pudiera ver si las cosas siguen marchando como están marchando. ¿Cuán de doloroso es a sus 60 años estar en una agencia oficial como la de Telam y tener que presenciar el despido de tantos compañeros? Y sí, yo estuve en 2 ciclos, estuve en el 79, el 84, volví en el 95, y sí, me duele, hay 3.000 puestos de trabajo que se han perdido. La conducción de Telam es una derecha cruel y además chapucera. Sí, me genera mucho dolor, porque aparte entre los despedidos hay gente entrañable que conozco hace 30, 35 años, pero te diría que Argentina es un dolor que llevo todo el tiempo, y eso es, en todo caso, eso que me atañe de forma más directa, porque es en uno de mis trabajos, es parte de ese dolor con el que estoy viviendo, la Argentina. Dicho esto, tampoco soy un tipo que se sienta derrotado. Estoy entre los huelguistas. Y tengo una hija de 20 años que ahora está en el movimiento en el encuentro de mujeres en Trelew, con su pañuelito verde, y aunque no tuviera el pañuelito verde y luchara por otra causa, también la acompañaría, y me parece que la vida misma es un partido que no termina nunca. Y la única lucha que se pierde es la que se abandona. Exactamente, me parece que es muy vigoroso el valor del enunciado, ¿viste? Uno hay batallas que las tiene que dar aunque las pierda. Es verdad. Si yo salgo de mi casa y encuentro 5 tipos pegándole a un amigo, tengo que meterme ahí. Seguro. Después por ahí voy al hospital con él. Pero me parece que hay batallas que hay que dar porque son batallas en las que se juega quién es uno, ¿no? Esta cosa del etos griego, de la ética. Hay cosas que uno tiene que hacer por ética y por principios. Y los principios, lo que tiene el principio, a veces decimos esto por principio y por ahí no tenemos un conocimiento más profundo de dónde viene declaración de principios, petición de principios. Una vez me lo explicó un maestro filósofo que murió hace un par de años. Decía, lo bueno de los principios es que no están cuestionados ni por el pasado ni por el futuro. Es algo que uno no se cuestiona, que lo constituye. Y entonces la lucha en este caso sería mi condición de trabajador de prensa, es algo que ni se discute, que a uno lo constituye y tiene que atravesar el dolor, la bronca, la incertidumbre y dar un paso al frente.
¿La realidad de la selección argentina es un reflejo de lo que pasa como país, pero también de la conducción de AFA? Yo diría más que lo segundo de lo primero. Yo durante mucho tiempo hablaba de... interpretaba el fútbol como un espejo de la sociedad, y yo creo que está un poco forzado eso, a veces sí en muchas cosas, pero yo creo que el fútbol espeja como si fuera un caleidoscopio, no es exacto. Me parece que por ahí es cómodo y la metáfora está buena, pero creo que es parte y parte. Creo que hay problemas que tiene el fútbol que no son espejos de la sociedad propiamente dicho. Por ejemplo, el fenómeno Barra Brava no es necesariamente un espejo de la sociedad. Digo, cuando si vos estás en un restaurante y entran a afanar y te roban, me ha pasado, los ladrones no son amigos del dueño del restaurante, no los conocen, no son Cacho, Tito, Negro. En cambio, los Barras Bravas son un Frankenstein creado al interior del fútbol mismo. Creo que la selección, claro, vos me decís, pero la AFA está Angelici, que tiene vínculos muy profundos con el gobierno, es parte y parte. Sí, en parte se corresponde con ese gran descalabro, ese gran caos que es nuestro amado país, pero también tiene que ver con problemas estructurales de la AFA misma y con las rémoras del grondonismo. Hoy la AFA es el grondonismo sin Grondona, y como el peronismo sin Perón de que se planteó en el 70. Algo así, es algo así. La AFA es eso, es un grondonismo sin Grondona, pero el grondonismo del último Grondona, que fue un grondonismo que ya había perdido lo mejor que había tenido y le había quedado, ya era un guiso de terneritas sin terneritas ni fideos, digamos, porque independientemente que Grondona yo no lo hubiera postulado para el Premio Nobel de la Paz, durante muchos años el tipo con esa cosa caudillesca que tenía de autodidacta, ya que trajiste la palabra, era un buen dirigente de fútbol, no era para que le diéramos la conducción de la Cruz Roja, pero era un buen dirigente de fútbol, y al final le quedó nada más el ansia de poder, y lo que heredaron Tapia y toda esta gente que está en la AFA, el ansia de poder, con el agregado, y ahí sí te meto la cuestión más política, con unas gotas de macrismo que son absolutamente nefastas. El intento larvado o no de privatización del fútbol, la Superliga, un fútbol más concentrado en su riqueza con unos pocos, en detrimento de los clubes medianos y chicos, y ahí sí hay una impronta más de los vientos políticos de la época, eso sí lo admito. Walter, me quedaría horas hablando con usted, la verdad, le agradecemos el contacto, fue un placer para nosotros poder tener su testimonio, pasó volando en este programa del día de hoy, así que le agradecemos por el mismo y bueno, obviamente le deseamos éxitos en todo lo que emprenda. Gracias, Ricardo, gracias a ustedes, gracias a tu compañero, gracias a la gente de Villacampo que no conozco. Santa Fe es una provincia que quiero muchísimo, por muchas razones que no vienen al caso, pero la quiero por el boxeo, por el fútbol, por mis amigos, por el Pacú, por el Dorado, porque mi primera novia era hincha de Colón. Sí, compartimos la pasión entonces. No me digas. Yo soy de Colón, por supuesto. Ah, Sabalero, qué lindo los negros, qué lindo club, como me encanta. Me cae muy bien Colón. Y gracias por haberme ayudado a pensar, porque con tu calidad de preguntas me ayudaste a pensar. Y el que me ayuda a pensar, siempre lo digo, es un amigo que invito a jugar en mi vereda y me gusta que me invite a jugar en su vereda. Bueno, la verdad muy linda sus palabras. Esto nosotros lo hacemos de manera amateur, somos docentes quienes conducimos este programa. Y bueno, lo hacemos la verdad por placer, así que sus palabras para nosotros son un aliciente muy importante. No, pero hacer las cosas por placer no implica pericia y sentido profesional. Y la verdad que me has hecho una entrevista pintada al óleo, o sea que son muy capaces y además lo hacen por placer. Y si uno tiene capacidad y lo que hace lo hace por placer, es un programón. Me parece que tiene Facundo Cabral, creo que decía que el que no era feliz con lo que hacía podía trabajar 20 horas pero era un desocupado de la vida. Ustedes no son desocupados de la vida. Bueno, muchas gracias Walter, la verdad. Un abrazo fraterno. Un abrazo. Walter Vargas, la verdad muy emocionante lo que ha dicho.